Marcos Lavagna es diputado nacional. Marcos, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, a ver, precios, yo decía, inflación, los temas más calientes, digamos, de economía, más allá del clima, ¿no? Sí. A ver, para mí el tema precios es el tema central que hoy tiene la economía argentina. Y te lo analizo desde dos perspectivas. Si querés, de la cuestión social, la inflación es una máquina de generar pobreza, le pega siempre al que menos tiene, pero también lo ves desde el lado industrial, sobre todo para lo que es la pyme. La inflación te destruye la matriz productiva y en pyme pega mucho más, que es la mayor generadora de puestos de trabajo, con lo cual es una de esas complicaciones que hay que solucionar lo más rápido posible, que desde ya no va a ser de un día para el otro, ¿no? Pero ahora, hay que empezar a trabajar. Algunos hablan de, vuelve la discusión, no la discusión, el título de gradualismo o shock, digamos, ¿no? Si esto debe ser y si estamos a tiempo de pensar en algo más de shock que de gradualismo. Y el por qué siempre la Argentina vuelve a tener inflación, digamos, ¿no? Los países que en los 80 tenían inflación ya hace tiempo que no la tienen y nosotros volvemos a esta historia. Sí, a ver, lamentablemente Argentina vive hace muchos años, hace más de 30, 40 años, vive en un péndulo permanente. Cuando uno vive en un péndulo es muy difícil hacer una construcción en términos de moneda nacional. Entonces, cuando uno ve los movimientos del dólar, inmediatamente se va todo a precios, o uno se cubre por lo que va a pasar porque tiene memoria de algunas crisis anteriores. Desde ya siempre aparecen algunos vivos, eso pasa siempre, pero bueno, es hora de que Argentina empiece a trabajar con seriedad el problema y empiece a tener una política más larga. Pero ahora, la cuestión, si no, es muy difícil. No quiero hacer una clase de economía básica, ¿no? Pero hay muchas interpretaciones sobre el porqué de la inflación. Porque se emite más, porque se gasta más, porque... ¿Qué es lo que nos pasa que históricamente y que ahora vuelve a ser tema para que tengamos esta situación? Yo creo que la inflación es multicausal. Creo que los monetaristas que hablan que es por una cuestión de emisión monetaria tienen razón. Ahora, Estados Unidos tiene emisión monetaria y no tiene la inflación nuestra. Los que dicen que es solamente por una cuestión de falta de inversión también tienen razón. La parte fiscal también tiene razón. Argentina tiene un problema de que tiene desequilibrios en varios frentes. Con lo cual, para solucionar el problema de la inflación, no sirve de nada cortar la emisión monetaria, porque tenés todo el resto de los problemas. Argentina tiene que encarar una agenda de una política monetaria seria que esté coordinada con la política fiscal, porque tampoco podemos pasar de un déficit de 4 o 7%, depende si metemos al ANSES o no adentro, a de pronto tener superávit. Entonces, en ese mientras tanto, la política monetaria va a tener que estar presente. Entonces, lo que tiene que hacer es converger juntas hacia un programa de reducción de inflación. Y tiene que haber una promoción de inversiones muy fuerte. Te pongo el sector que quizás es el más típico hoy, que es el de la carne. Argentina tiene faltante de carne y para eso tiene que tener inversiones. Sí, además inversiones que van a durar 2 años también. Fueron años también en donde el campo en general, pero puntualmente la ganadería, fue corrida hacia la soja. Perdió 10 millones de cabezas en los últimos años. Entonces, eso hay que recomponerlo. Hay que recomponer, si se quiere, la fábrica de carne, que son los vientres, y eso lleva su tiempo. Y el Estado tiene que estar ahí promoviendo esos sectores y esas inversiones. Eso es lo que todavía falta del plan económico que uno todavía hoy no está viendo. ¿Cómo se hace para estas 3 cuestiones empezar a trabajarlas en conjunto? Y también habría que pensar en la gente, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, porque digo, si algunos países emiten y no tienen inflación, otros tienen poca inversión, pueden ser en los países de América Latina en general, y tampoco la tienen, digo, para tomar 2 referencias, habría que pensar con esto de cómo somos nosotros, ¿no? Que cuando apenas se mueve algo salimos corriendo a comprar o a vender o a aumentar por las dudas, ¿no? Sí, eso desde ya. Vos tenés, el argentino tiene incorporado mucho esto de las devaluaciones, la crisis que se van a precios, y eso no hay ninguna medida que inmediatamente lo logres cambiar. Creo que es un proceso más largo que te va a llevar. Pero es fundamental trabajar también sobre el tema de las expectativas que la gente tiene. Te tomo un caso muy particular, que es el índice de precios. ¿Sabes? Nosotros lanzamos el IPC Congreso de vuelta desde el Frente Renovador, junto con otros partidos de la oposición. ¿Fueron los culpables del lío con Todesca? No creo, y si es así, creo que fue un error importante. Para mí fue una pérdida muy grande la de Bebacua en el INDEC, creo que por muchos motivos. Pero el tener referencias claras de cómo está la situación te ayuda también para contenerlo. Ahora te va a venir febrero, marzo, que en términos de bolsillo,
cuando vos tengas que pagar el aumento de la luz, el aumento del colegio, el aumento de la canasta de útiles, te va a parecer que el bolsillo te lo hicieron bolsa. Claro. Y quizás vos lo que tenés que hacer es dar señales de cuál es la perspectiva, cómo va a ir bajando la inflación. En el mientras tanto, tener políticas concretas de compensarle a la gente el efecto de la inflación, porque hasta ahora vimos como que la balanza se desequilibró en contra del salario. Bueno, es hora de empezar a equilibrarla para darle más tranquilidad a la gente. Si no, inmediatamente vas a ir a la remarcación. Un maxi kiosco con el aumento tarifario, la heladera donde tiene los helados, la tiene que tener prendida. Y ahora le va a saltar el precio de la energía. ¿A dónde va a ir ese precio de la energía? Al precio de los productos. Entonces, hay que trabajar para empezar a compensar los... Y habría que pensar con un subsidio quizás para las pymes también. Digo, el taller que tiene un torno tiene el mismo problema. Bueno, desde ya, yo creo que en política de promoción de pymes hay que trabajar muy seriamente. Yo creo que hay que buscar un esquema, desde ya que hay que discutir un nuevo esquema tributario en Argentina donde tengas en consideración las diferentes unidades de producción, como puede ser una pyme o una gran empresa, que no es lo mismo. Pero mientras tanto hay que hacer algo. Hay políticas que uno puede ir aplicando en el corto plazo que le liberen un poco algunas restricciones que tenga la pyme y que no se traslade absolutamente el precio. Además, si querés, la pyme tiene la desventaja de que hoy el IVA, por ejemplo, vende un producto y el IVA lo tiene que pagar cash en el mes siguiente, a los muy pocos días. Y quizás le terminan pagando a los 90 días. Esos 30, 60 días que tiene de financiamiento es un costo para la pyme. Con tiempo inflacionario más todavía. Con tiempo inflacionario peor, con lo cual eso termina también en peso. Hay que trabajar sobre todo eso y yo creo que por eso nosotros hemos presentado un proyecto de una bicameral en el Congreso para analizar las cadenas de valor y cómo son la fijación y el traslado de precios en las cadenas de valor, que te permitan determinar políticas específicas para atacar estas distorsiones. Por último, lo que pasó con el tema Bebacua, el INDEC, que está en el ojo de la tormenta. Digo, ¿no le metieron demasiada presión con el índice Congreso nuevamente cuando ella misma, que era la referente que había que poner, supuestamente, decía necesito más tiempo? Es que yo creo que son dos cosas separadas. Porque ella no está diciendo que no le dejan hacer lo que hay que hacer, sino que responde a una presión de tiempo que quizás es la que ha generado el Congreso. Yo coincido con Bebacua que después de la destrucción del INDEC, el INDEC pasó de ser un instituto de referencia internacional a un instituto donde no le podíamos ni preguntar la hora. Entonces pasó de ser en un periodo de destrucción tan grande que eso no se recompone de un día para el otro. Formación de técnicos, recomposición de bases para hacer ponderadores para estadísticas. Eso te va a llevar su tiempo. Yo creo que es correcto lo que dice Bebacua, se va a tardar por lo menos 8 meses en tener un índice, un IPC nacional sustentable. Ahora, lo que en el medio del INDEC podría haber hecho, que creo que es, si se quiere, una falencia que hubo, es tener un índice de referencia. No se puede decir, vamos a ver qué pasa con San Luis. La diferencia entre San Luis y Capital es altísima, ¿no? Y tienen distintas realidades territoriales, económicas. Hay que tener algo en el medio que te diga más o menos dónde vamos. Bueno, ante la falta de eso, no por un mal trabajo técnico, sino porque faltaba información, el IPC Congreso volvió a tener relevancia. Vos pensás que el IPC Congreso se utiliza tanto para lo que es negociaciones paritarias, pero también se utiliza, por ejemplo, para lo que son las actualizaciones de contratos de divorcio, la cuota alimentaria. Claro. Digo, tenemos que tener estadísticas e índices de referencia. Una vez que tengamos estadísticas confiables, y el IPC Congreso ya no tiene que existir. El único organismo que es el mejor capacitado, el que tiene la mayor precisión, es un instituto de estadísticas. El problema es que acá no tenemos, hay que reconstruirlo. Marcos Lapaña, gracias por venir, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Pausa la primera, enseguida volvemos.